En Mateo 24, en los versículos 37 al 39, Jesús cuenta cómo los días en los que vivió Noé serían un reflejo del fin de los tiempos. En el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste, la sociedad sería como en los días de Noé. Se cuenta cómo llevaban a cabo sus actividades diarias, se casaban, se daban en matrimonio, comían, bebían y no prestaban atención. A pesar de 120 años de predicación, no sabían que se avecinaba el diluvio. Así será el día, dice Dios, en que el Hijo del Hombre se manifieste. La historia se repite. Estoy seguro que el Señor está observando desde el cielo. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hoy lo estamos viendo en el mundo. La violencia en la tierra, el egoísmo, la egolatría están ahí. Creo que todo esto le parte el corazón a Dios. Quizá la lección práctica más importante que podemos aplicar en la actualidad es: ¿qué significa subirse al arca? Vivimos en el tiempo del juicio, vivimos en el ocaso de la historia del mundo. Estamos ante el umbral de la eternidad. Y la gente tiene que darse cuenta de que es un periodo fascinante, más que ningún otro en la historia. Porque el mundo está siendo puesto a prueba y ahora es cuando la gente tiene que prepararse para encontrarse con Dios. Lo que ocurrió antes del diluvio volverá a suceder justo antes de la segunda venida de Cristo. Aquellos que no tienen una perspectiva, que no estudian el mensaje de las Escrituras, seguirán con su vida como hasta ahora y no verán venir el final. Soy Jeff Reich, director de Layman Ministries. Lo que ahora vas a presenciar no se parece a nada de lo que hayas visto antes. No solo vamos a investigar la historia del diluvio, también buscaremos las raíces de la evolución y cómo ha influido en la sociedad occidental. Y lo más importante, veremos cómo la historia de Noé ayuda a explicar las páginas de la profecía bíblica. Esta es la historia de Noé y el diluvio, como nunca antes la habías visto. Hoy muchos cristianos esperan la próxima venida de Cristo y se preguntan qué le deparará al planeta Tierra. Harían bien en volver a leer la historia de Noé y el diluvio, porque esa extraordinaria historia de la Biblia revela más del futuro de lo que muchos de nosotros pensamos. De hecho, las pruebas están por todas partes. Dios es amor. Su naturaleza, su ley es amor. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Cada parte de la creación, desde el más pequeño de los insectos que flotan bajo un rayo de sol hasta las vastas galaxias en el lejano espacio exterior, todo es la expresión de su amor inescrutable.
No cabe duda de que el mundo antes del diluvio hablaba del amor de Dios. Todo era absolutamente precioso. Su amor se expresaba en todo lo que se podía ver. Desde la forma de vida celular más pequeña al ser más complejo creado por él, Adán, todo era perfecto. Si pudiéramos viajar al pasado para saber cómo era el mundo antes del diluvio, pensaríamos que era prácticamente otro planeta. Abundaban los alimentos. Abundaba la belleza en la naturaleza. Las montañas no eran escarpadas, inhóspitas, ni peligrosas como las de hoy. Eran majestuosas, suaves, onduladas, cubiertas por un manto de tierra y plagadas de todas las flores imaginables. Muchos creen que muchos animales y plantas se extinguieron entonces. No había frío extremo, ni calor extremo, ni climas áridos. El clima no era extremo. Y no había esas horribles tormentas que tenemos ahora. Los árboles estaban cubiertos de parras y pequeños zarcillos cargados de frutas que las envolvían en perfecto orden. En el Génesis se menciona cómo subía el agua. Era un vapor que regaba la tierra. El suelo se regaba por un sistema de riego automático. Según el capítulo 2 del Génesis, subía un vapor de la tierra. La lluvia era algo desconocido. Piedras preciosas, oro y plata abundaban en la superficie de la tierra. Describe un paraíso que, en muchos aspectos, era la biosfera perfecta que permitiría que tanto seres humanos como animales prosperaran. La esperanza de vida de las personas era muy larga, según la información que la Biblia nos da. Cuando Dios lo creó, dice, es bueno, bueno, muy bueno. Y frente a toda esa belleza, el hombre pecó. No tenía excusa, porque Dios ya le había provisto todo. Todo estaba en armonía. Y todo era perfecto. Resulta obvio que no vivimos en un mundo perfecto. De hecho, si consideramos que más del 70% de la Tierra está cubierta de agua, este planeta ni siquiera resulta demasiado acogedor para la vida humana. Además, hay lugares yermos y fríos, grandes desiertos, cordilleras. O bien fue así, o es que ocurrió algo que cambió fundamentalmente la superficie de la Tierra. El diluvio cambió por completo la geografía de la Tierra. Estos elementos rotos de la naturaleza nos revelan el verdadero horror del pecado. Y lo que vemos en nuestro mundo es la consecuencia de eso. El hombre empezó a buscar la felicidad en el egoísmo, el pecado y la maldad. Pero Dios, que es amor, dijo, aún quedan personas y deseo salvar a tantos como pueda. Voy a darles una advertencia. Si aún hay alguna posibilidad de redimirlos y acuden a mí, serán salvos. Y al crear el arca, creó un vehículo por el que podían salvarse. Y Noé era el mensajero de quien podían aprender. Dios nos está advirtiendo. Dios nos transmite mensajes proféticos. Darles la espalda será desastroso como lo fue en los días de Noé. La historia de Noé y el diluvio es en muchos aspectos una demostración literal de las profecías del Apocalipsis. Acompañadme a estudiar las profecías del Apocalipsis regresando a los días de Noé. En los días de Noé había signos de decadencia, pero la tierra era aún rica y hermosa gracias a la providencia divina. Las colinas estaban pobladas con árboles majestuosos que sostenían las parras cargadas de frutas. Vastas llanuras revestidas de verdor y del dulce aroma de miles de flores. Los frutos de la tierra eran de una gran variedad y de una abundancia casi ilimitada. Los árboles superaban en tamaño, belleza y perfecta simetría a los más hermosos del presente. Su madera era fina y noble, muy parecida a la piedra y apenas un poco menos duradera que esta. Abundaban el oro, la plata y las piedras preciosas.
La raza humana aún conservaba mucho de su vigor original. Solo unas pocas generaciones habían pasado desde que Adán tuvo acceso al árbol de la vida, y la vida del hombre aún se contaba en siglos. Si aquel pueblo longevo se hubiera dedicado al servicio de Dios, con su capacidad de hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su creador un motivo de alabanza en la tierra y habrían cumplido el motivo por el cual Él les dio la vida. Pero no lo hizo. Había gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, conocidos por su sabiduría, hábiles en la elaboración de las obras más maravillosas. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a su maldad fue proporcional a su destreza y habilidades mentales. A estos hombres antediluvianos, Dios los colmó de dones, pero usaron su ingenio para glorificarse a sí mismos y los transformaron en una maldición, al poner sus afectos en ellos mismos, en lugar de aquel que se los había dado. Utilizaban